Así es, nosotros nos vamos a ir al Salón Obligado en la Casa de Gobierno porque hay una conferencia en la cual está hablando Carolina Centeno, la ministra de Salud, en este momento, por el uso de barbijos y presenta el parte sanitario. Bueno, buenos días a todos y a todas. Particularmente estamos aquí para informar a la población y a la comunidad toda que nos está viendo y escuchando las novedades epidemiológicas con respecto a lo que significan algunas enfermedades de notificación obligatoria y de monitoreo obligatorio. Vamos a comenzar primeramente con la situación epidemiológica de COVID-19. Evaluando en las últimas semanas que hemos atravesado y estamos terminando de atravesar la cuarta ola aquí en la provincia, con un descenso de casos importante en esta última semana. Particularmente hemos tenido reportados en el sistema de información epidemiológica, en el SISA, 194 casos en el total semanal, con 4 fallecidos reportados. Y vamos a ver algunas placas y algunas imágenes seguramente en pantalla, donde vamos a poder visualizar lo que significan en este caso la cantidad de internados, viendo cómo se modificaron en estas últimas semanas. Hubo un aumento en la cuatrisemana número 8 de internación y luego a partir de la cuatrisemana número 9 fueron descendiendo. Particularmente aquí vemos en lo que significa la tasa de letalidad, con un aumento de la letalidad producto de la tercera ola particularmente, y luego en el 2022 disminuyendo nuevamente, aumentando en este último tiempo, donde comenzaron a aparecer nuevos fallecidos. Pero creemos nosotros que el gráfico más importante que podemos ver aquí tiene que ver con lo que significa la cuarta ola o la actividad de la cuarta ola, y que tiene que ver con la cantidad de hisopados que tuvimos durante estos últimos 2 meses, a partir de fines del mes de junio hasta la actualidad, hasta el 3 de septiembre, está presente este gráfico donde vemos que la cantidad de hisopados hizo un pico para principios de agosto y luego a partir de allí, lo mismo que los casos positivos, fueron en franco descenso. En ese sentido, lo que podemos decir de la situación epidemiológica, así como podemos ver, y en la siguiente imagen, lo que es la evolución de la pandemia, vemos la primera ola, que son los primeros casos iniciales, la segunda ola, con el pico de internados, que si lo ven supera casi los 200 internados. Luego tenemos el descenso abrupto a medida que fueron pasando los meses, a partir de los meses de agosto, septiembre y octubre. Tuvimos nuevamente una tercera ola producto de la circulación, particularmente de Omicron, esa variante que surgió a fines de noviembre y diciembre y que luego nos produjo aquí en enero y febrero la tercera ola, y vemos el aumento de casos mucho menor o en pequeña magnitud en comparación con las anteriores, que es la cuarta ola. En virtud de eso sostuvimos y sostenemos las medidas de cuidado, así como poder vacunarnos a todos y a todas. Hemos incluido hace poco tiempo al último grupo etario que nos faltaba, que son los niños y niñas de 6 meses a 2 años, que son los menores, y aún así también sosteniendo y reforzando lo que es la colocación de refuerzos en población pediátrica, en población adolescente y por supuesto en adultos y adultos mayores. Y en virtud de lo que significa esta disminución de los casos, particularmente desde el Ministerio de Salud Pública, a partir de la rúbrica, en pocos minutos más de una resolución ministerial, se va a cambiar el protocolo de medidas de cuidado, donde vamos a establecer aquí en la provincia el carácter optativo del uso del barbijo en espacios cerrados, laborales, recreativos y educativos. Particularmente vamos a sostener el uso obligatorio del barbijo en el transporte público de pasajeros. Eso es muy importante de remarcar. Estamos hablando de la optatividad en espacios recreativos, en espacios laborales, en espacios educativos, pero sostenemos la obligatoriedad del barbijo en los espacios de transporte público particularmente, y por supuesto en el sector de salud, en el sector público particularmente, y por supuesto en el sector privado de salud también sostenemos el uso del equipo de protección personal, los famosos EPP, como medida de protección no solamente para los usuarios y las usuarias del sistema, sino también para los profesionales y los equipos de salud que allí trabajan. Esto es muy importante, que además tengamos en cuenta de que si bien el barbijo ahora va a ser de carácter optativo, a partir del día de la fecha recomendamos seguir utilizando el tapabocas o el barbijo en espacios cerrados cuando no se pueda sostener
o asegurar la ventilación adecuada como medida de prevención para evitar la transmisión del COVID-19 u otras enfermedades respiratorias agudas. Recordemos que sostuvimos el uso obligatorio del barbijo en virtud de la circulación de otros virus respiratorios y del virus de la gripe también. Por lo tanto, como también en este caso han descendido los casos y la circulación de otras virosis respiratorias, contribuimos en este marco a pensar que si dentro de los espacios cerrados no está garantizada la ventilación adecuada, que es una de las medidas más importantes durante los meses de invierno para evitar la transmisión o el contagio de virus respiratorios, ahí deberemos usar tapabocas o barbijos. Particularmente esta es la novedad que tenemos con respecto a COVID-19. La provincia de Chaco está en condiciones de poder avanzar al carácter optativo. Otras provincias ya lo han hecho antes. Nosotros hemos apostado por seguir cuidándonos y lo hemos hecho transitando esta cuarta ola de manera ordenada, de manera comunitaria y principalmente fortaleciendo los cuidados. Con respecto a COVID-19, nada más que agregar, siguen vigentes igual el lavado de manos, como dijimos antes, el carácter optativo del barbijo ahora, la ventilación cruzada de ambientes y, por supuesto, seguimos reforzando la vacunación, lo que nos permite tener las olas que tenemos hasta el momento sin un gran cambio en el número de internados o en el número de fallecidos, tiene que ver particularmente con la cantidad de población vacunada. Debemos hacer un esfuerzo por la vacunación, tenemos más de 2.300.000 dosis colocadas. En este caso tenemos 1.039.062 primeras dosis colocadas, 848.007 segundas dosis, 310.439 primeros refuerzos colocados y 63.179 segundos refuerzos colocados. Como vemos, la cantidad de primeros refuerzos y de segundos refuerzos dista mucho de las dosis colocadas previamente. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la población principalmente para que, como medida de cuidado colectivo, podamos avanzar en la inmunización de todos aquellos que están dentro del grupo objetivo, recordando que la vacunación contra el COVID es voluntaria, pero por supuesto está destinada a todas aquellas personas que así lo deseen y es gratuita. Con respecto a lo que significa COVID-19, es toda la información que precisamos y por supuesto luego quedará abierto a las preguntas de la prensa. Vamos también a tocar dos temáticas que también están circulando particularmente. Uno tiene que ver con el abordaje de la epidemia y pandemia, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, por viruela símica. Recordemos que la viruela símica es un virus que se le dice símica, pero en realidad es pariente de la viruela anterior y que ha empezado a circular de manera diferencial en la región de las Américas y en Europa, a diferencia de lo que eran siempre las pequeñas epidemias en la región africana. Es un virus que particularmente se transmite de manera respiratoria, pero en los casos que se están viendo dentro de lo que es el continente americano, han empezado a surgir determinadas pautas que es importante compartir con la población. Actualmente y hasta el 24 de agosto en la República Argentina se han confirmado 133 casos de viruela símica, 21 casos sospechosos y 91 casos descartados. En nuestra provincia tuvimos 2 casos sospechosos, fueron descartados ambos dos, por lo tanto no tenemos ningún tipo de caso confirmado. La mediana de edad de las personas que han tenido y padecen viruela símica aquí en la Argentina es de 35 años, con un tope de edad de 58. Cabe remarcar que si antes la característica era que tener antecedente de viaje o de haber viajado a una zona donde está circulando la viruela símica, la mayoría de los casos actuales diagnosticados en la República Argentina no tienen antecedente de viaje. Sí, lo que han tenido es algún tipo de contacto sexual. Particularmente lo que se está viendo es lo que significa para este virus el hecho de la transmisión sexual, que todavía no está bien descrita, se está en investigación particularmente, y han tenido contactos sexuales sí con personas que han viajado o que han compartido espacios con personas que han viajado a zonas endémicas. Cabe remarcar que el 99.9% de los casos de viruela símica en la Argentina diagnosticados son del sexo masculino. Particularmente lo que se ha visto es
que estos varones han tenido en la mayoría de los casos síntomas leves, no se han registrado enfermos graves ni fallecidos por viruela símica. Por eso es muy importante mantener los sistemas epidemiológicos activos y la vigilancia epidemiológica activa. Es muy importante que si alguien ha tenido contacto con una persona que tuvo o tiene viruela símica, debe proceder al aislamiento, debe hacerse monitoreo de los síntomas y frente a la presencia de síntomas que particularmente los conocemos, son síntomas que nosotros denominamos prodrómicos. Estos síntomas tienen que ver con dolor de cuerpo, con fiebre, con malestar general y luego aparece este exantema que tiene vesículas o pápulas, se le dice, que son como ronchas grandes que están llenas de líquido. Ese líquido transmite, muy parecido a la varicela, ese líquido transmite la enfermedad y la persona deja de contagiar cuando está en la fase de esas lesiones de costra. Entonces, particularmente lo más importante es poder consultar rápidamente al sistema de salud frente al contacto o frente a la presencia de los síntomas, y desde el Ministerio de Salud Pública se sostienen, como dijimos antes, las medidas de vigilancia epidemiológica destinadas a detectar precozmente. Para este virus particularmente no hay ningún tratamiento específico. Sí sabemos que existen vacunas que se han utilizado en otras partes del mundo, pero la Organización Mundial de la Salud en este caso no recomienda por el momento la aplicación de ningún tipo de vacuna en la Argentina particularmente. Eso es con respecto a viruela símica. Como dice acá el flyer, particularmente tiene que ver con la presencia de síntomas generales y a partir de ello los síntomas específicos de la viruela. Hemos también realizado capacitaciones a los equipos de salud para que puedan estar también formados e informados con respecto al diagnóstico en las guardias, en los centros de salud, en los hospitales, frente a la presencia de estos casos. Y por último, para poder hablar, sabemos que la población está preocupada sobre lo que significa la legionela, esta enfermedad que ha producido 6 muertos en la provincia de Tucumán, lamentablemente.